Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Amén. Feliz y bendecido día, mis hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Amén, buenos días, Buenos bendiciones. días. Amén. Lucy. Lucy es fiel. Lucy Marla. Bueno, Marla es de... Lucy está en Estados Unidos. No. No, yo estoy aquí, Giselita. Hola, Gisela, yo estoy aquí. Buenos días. A Dios sea gloria, es el Creador.
Amén. Les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, humildemente, Padre celestial, en el nombre de Cristo, estamos nuevamente acá, Señor, agradecidos contigo por el descanso, por este nuevo día. Señor, estamos reunidos acá nuevamente para continuar con el estudio del libro de Daniel. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos tener esta transmisión. Pedimos tu bendición para poder sostenerla. Pedimos, Señor, de que eh, tu Santo Espíritu en este momento pueda venir a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, para poder ser iluminados, para poder ser, Señor, bendecidos con vislumbres de tu palabra al escuchar el estudio de hoy. Pedimos, Padre Celestial, que aún tengas misericordia de nosotros. Es- Somos tan necesitados de ti, tan, Señor, reconocemos que necesitamos una dependencia continua de ti, estar sostenidos directamente, Señor, de tu gracia, paso a paso, minuto a minuto, en nuestro diario vivir. Te pedimos, Señor, iniciando esta mañana, pues, que, que nos guíes, que nos transformes, Señor, y nos hagas semejante a ti en todas las cosas. Gracias, Padre Celestial, por la compañía de mis hermanos en esta hora. Todas estas cosas las ponemos en tus manos sabiendo que tú nos las concederás, Señor, en el momento justo. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos mis hermanos. Nuevamente para cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Sí, como de costumbre, vamos a considerar ahora el artículo número 104, ¿sí? El cual se titula Revelando la regla profética, comprendiendo los juicios investigativos y ejecutivos en los últimos días. Sí. Recuerden, sí, en nuestros últimos estudios, cuando estamos hablando de los juicios investigativos y los juicios ejecutivos, son estos dos periodos que hemos colocado especialmente en nuestra última línea a los que se hace referencia. Sí. Allí ustedes pueden verlos. Déjenme acercarlo un poco más. Sí, ahí ven, sí, específicamente los que hemos venido, la línea como la hemos venido, sí, colocando, tal cual como el estudio nos los va presentando. Sí, aquí vemos los dos periodos, el cierre del juicio investigativo de Dios, desde el 11 de septiembre hasta la ley dominical, y luego el periodo del tiempo del juicio ejecutivo de Dios. Y de esto es lo que va a tratar el artículo en esta mañana. ¿Sí? Ampliar estos aspectos. Muy bien. Voy al inicio del artículo. Ok, justo acá. Nos dice, inicia diciéndonos, estamos poniendo en práctica la regla profética que fue identificada por el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Creo que es acá es donde inicio. ¿Sí?
justo el párrafo antes. Al navegar por estos intrincados caminos proféticos, obtenemos ideas. Sí, sí. Este es el. Sí, este es. Ok, ok. Sí, sí, es justo aquí. Es lo que. Ok, nos dice entonces, al navegar por estos intrincados caminos proféticos, obtenemos ideas sobre la orquestación divina de la historia humana, allanando el camino por la renovación espiritual y la redención final en medio del tumulto de los últimos días. Estamos poniendo en práctica la regla profética que fue identificada por el león de la tribu de Judá en su trabajo de desentrañar los últimos 6 versículos de Daniel 11 en el tiempo del fin, en 1989, cuando la Unión Soviética fue barrida por una alianza secreta entre Ronald Reagan y el Papa de Roma. Hemos demostrado que las 3 aplicaciones de Roma y la caída de Babilonia identifican a la mujer y a la bestia sobre la que cabalga y reina en Apocalipsis 17. Sí. La representación de la mujer y la bestia en los capítulos 17 y 18 identifican el juicio progresivo de Dios que trae sobre Babilonia moderna, comenzando en la próxima ley dominical y continuando hasta que Miguel se levante y se cierre la gracia para la humanidad. Ese periodo de tiempo marca la primera parte del juicio ejecutivo de Dios. Sí, aquí está haciendo mención, sí, a estos periodos que vimos hace un momento en las líneas. Ese periodo de tiempo marca la primera parte del juicio ejecutivo de Dios y se lleva a cabo con una mezcla de su misericordia. Luego, con las 7 últimas plagas, no se mezcla misericordia con su juicio. Los 2 pasos también se han inferido en el juicio investigativo, que comenzó el 22 de octubre de 1844. El juicio investigador comenzó con la investigación y el juicio de los muertos, y el 11 de septiembre del 2001 comenzó el juicio investigativo de los vivos. Sí, sí, aquí nos está contrastando, ¿no? La fase del juicio investigativo, que tiene su inicio con los muertos a partir del 22 de octubre de 1844, y luego pasa a una siguiente fase del juicio investigativo, que es el juicio de los vivos. De la misma manera como también lo tenemos con el inicio del juicio ejecutivo, los juicios ejecutivos que están diferenciados con la primera fase, que son juicios mitigados con misericordia, desde el momento de la ley dominical hasta el cierre de la gracia, y luego, desde el momento del cierre de la gracia, iniciando las plagas, ¿sí?, hasta su final, que son esta segunda fase de ese juicio ejecutivo, en las cuales los juicios ya no están mitigados por la misericordia, sino que son ejecutados eso, plenamente ante la justicia divina. Ok, entonces allí nos está hablando interesante, ¿sí? Esas 2 fases en cada uno eh, de las fases del juicio, tanto investigativo como ejecutivo. Sí. Entonces nos dice, el juicio de los vivos también está dividido en 2 periodos. El primero comenzando el 11 de septiembre del 2001, con la investigación y juicio de aquellos que son candidatos a estar entre los 144,000, porque el juicio comienza con la casa de Dios. El juicio investigativo de los muertos solo se llevó a cabo en aquellos
cuyos nombres en algún momento de su vida habían sido registrados en el libro de la vida. Los nombres de los muertos que fueron escritos y registrados fueron luego comparados con el libro de pecados. Si tenían pecados no confesados, sus nombres eran eliminados del libro de la vida. El juicio investigativo de los vivos se califica como comenzando con la casa de Dios, mientras que no era necesario ninguna calificación en el juicio investigativo de los muertos. En el juicio investigativo del Dios viviente, la palabra fue cuidadosa al identificar que el juicio durante el tiempo del sellamiento de los 144,000 comenzó en Jerusalén, que es la iglesia de Dios. La Biblia proporciona un segundo testigo directo de este hecho. Primera de Pedro 4:17 nos dice, porque ha llegado el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio de los vivos comienza en Jerusalén, la casa de Dios. Y hay un tiempo para cuando comienza el juicio en la casa de Dios. El tiempo identifica el comienzo del juicio investigador de los vivos, ya que comienza en Jerusalén durante el tiempo en que el ángel con el tintero del escribano está pasando por Jerusalén y colocando una marca en los hombres y mujeres que suspiran y lloran por las abominaciones que se cometen en la iglesia y también en la tierra. Y el tiempo en que comenzó el juicio investigativo de los muertos fue el 22 de octubre de 1844. Pero el tiempo en que el juicio investigador que aborda tanto la casa de Dios como aquellos que no obedecen el Evangelio no es una consideración del juicio investigativo de los muertos, ya que la única clase que está siendo juzgada entonces son los muertos, que han sido registrados en el libro de la vida. La clase que no obedece al Evangelio se identifica en el capítulo 7 del Apocalipsis en contraste con los 144,000, donde Juan los identifica como la gran multitud. Repito esta última parte. La clase que no obedece al Evangelio se identifica en el capítulo 7 del Apocalipsis, en contraste con los 144,000, donde Juan los identifica con la gran multitud. Ok, vamos a ver qué nos dice a continuación con respecto a esto, ¿no? Porque encuentro como un cierto conflicto con la frase, la clase que no obedece al Evangelio, ¿sí? Se identifica con el capítulo 7 en contraste con los 144,000, donde Juan los identifica como una gran multitud. Sí. Ok, vamos a ver cómo es este entendimiento, ¿no? Dice, la gran multitud representa una clase de almas vivientes que son juzgados durante el juicio de los vivos, que no han obedecido completamente la ley de Dios, ¿ok? Ya que han estado adorando en el día del sol del Papa, ¿ok? En la próxima ley dominical en los Estados Unidos, aquellos que han sido sellados por el ángel con el tintero del escribano, en el capítulo 9 de Ezequiel, que también es el sellamiento del capítulo 7 del Apocalipsis, serán levantados como un estandarte. Entonces aquellos que actualmente no obedecen el Evangelio serán responsables ante el sábado del séptimo día. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Entonces nos va a citar en prueba de esto, Conflicto de los Siglos, página 449. Dice, pero los cristianos de generaciones pasadas observaban el domingo, suponiendo que al hacerlo estaban guardando el sábado bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en cada
iglesia, incluida la comunión católica romana, que honestamente creen que el domingo es el sábado de designación divina. Bueno, aquí hablando de ese mismo grupo que está señalando el anciano, ¿sí? A diferencia de él, ¿no? Dice que la clase que no obedece al evangelio, ¿sí? Al evangelio eterno, ¿sí? Sin embargo, son identificados como cristianos, ¿sí? Incluso habla de verdaderos cristianos en cada iglesia, es la expresión, y dice que honestamente creen que es el sábado de la designación divina, ¿sí? Ok, ahí hay estos términos para referirse a la inspiración, ¿sí? Que era lo que más o menos me causaba cierta dificultad cuando dice la clase que no obedece al Evangelio, ¿sí? Ok, nos dice, Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante Él, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado acerca de la obligación del verdadero sábado, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene más autoridad que la de Roma, estará honrando a la iglesia por encima de Dios. Amén. Estará rindiendo homenaje a Roma y al poder que impone la institución ordenada por Roma. Estará adorando a la bestia y a su imagen. Cuando los hombres rechacen la institución que Dios ha declarado como el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma ha elegido como el símbolo de su supremacía, estarán aceptando el signo de lealtad a Roma, la marca de la bestia. Y no será hasta que se presente claramente ante la gente y sean llevados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, que aquellos que continúen en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Conflicto de los siglos, página 449. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Definitivamente allí está una clara explicación de precisamente este nuevo grupo que será el objeto, ¿sí? Del juicio, ¿sí? Del juicio de los vivos, una vez que sea aplicada la prueba en la ley dominical para el resto del mundo. Entonces nos dice, la bandera de aquellos que están sellados es lo que llama a aquellos que no obedecen el Evangelio a la obediencia. Sí, ok. Son los 144.000 que son levantados como una enseña, ¿no? Isaías 11, 10 al 12 nos dice, y en aquel día habrá una raíz de Isaí que se levantará como un estandarte, ahí está, para los pueblos. A él buscarán las naciones y su reposo será glorioso. Y sucederá en aquel día que el Señor extenderá su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo, que quede de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elán, de Sinar, de Amad y de las islas del mar. Y levantará un estandarte para las naciones, y reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Judá, de los 4 rincones de la tierra. Entonces, aquí está claramente en Isaías 11, precisamente en estos versículos, esta obra en la cual Dios utilizará, ¿sí?, a este grupo de los 144.000 como precisamente una señal, ¿sí?, eh, para que los pueblos, el resto de los pueblos del mundo, del remanente del Señor, sean llamados a la reunión. Sí, muy bien. Entonces nos dice, aquellos que actualmente no obedecen el Evangelio son juzgados mientras están vivos, pero su juicio debe seguir al juicio investigativo de los 144.000 vivientes,
ya que solo pueden ser advertidos al ver a hombres y mujeres con el sello de Dios durante la crisis de la inminente ley dominical. Ok, entonces se siguen, sí, tal cual. Sí, una vez que termina el juicio, que el proceso de sellamiento se cierra y Dios tiene para sí, sí, completo el número de los 144,000, se aplica la prueba de la ley dominical. En ese momento son levantados como enseña y por lo tanto el juicio que había estado sobre el juicio de los vivos, sobre los 144,000, ¿sí? Ahora continuará y se extenderá sobre el resto del mundo y aquellos que cristianos que están en los demás, eh, en las demás iglesias, tanto en las iglesias protestantes como en la iglesia católica. Ok, entonces nos dice Escuela de Entrenamiento Bíblico, 1 de diciembre de 1903, nos dice precisamente que es una vez que Dios, ¿sí? Tenga a hombres y mujeres convertidos con el sello de Dios, entonces es que el mundo podrá ser advertido con efectividad, ¿sí? Es decir, estarán investidos plenamente con la lluvia tardía para que con poder puedan hacer este llamado, ¿sí? Eh, al resto del mundo. Nos dice, obra, ¿sí? Nos dice, la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. El mundo solo puede ser advertido al ver a aquellos que creen en la verdad, santificados a través de la verdad, actuando según principios elevados y santos, mostrando en un sentido elevado la línea de marcación entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que la pisotean. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y aquellos que guardan un día de descanso espurio. Cuando llegue la prueba, se mostrará claramente cuál es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Aquellos que, después de haber escuchado la verdad, continúan considerando este día como sagrado, llevan la firma del hombre de pecado que intentó cambiar los tiempos y las leyes. Entonces vemos con claridad esto, ¿no? Vemos precisamente cómo, sí, definitivamente es la ley dominical también como eh, es ese interruptor, por así decirlo, que pasa, sí, de una fase a otra, sí, en el juicio e investigador, sí. Ok, entonces nos dice, el juicio ejecutivo, donde se lleva a cabo la obra del tercer Elías, comienza en la próxima ley dominical. Son dos periodos de tiempo. En el primer periodo, los juicios de Dios se mezclan con la misericordia para aquellos que no obedecen ahora el Evangelio y luego son seguidos por las 7 últimas plagas que se derraman sin misericordia. Entonces ahí está, ¿no? Tal cual como el juicio investigador tiene dos fases, ¿sí? De la misma manera, el juicio ejecutivo tiene dos fases. Interesante, ¿sí? El tiempo de prueba no continuará por mucho más tiempo. ¿Sí? Esto es Review and Herald, 22 de noviembre de 1906. Dice, el tiempo de prueba no continuará por mucho más tiempo. Ahora Dios está retirando su mano restringente de la tierra. Durante mucho tiempo ha estado hablando a hombres y mujeres a través de su Espíritu Santo, pero no han prestado atención al llamado. Ahora está hablando a su pueblo y al mundo a través de su juicio. El tiempo de estos juicios es un tiempo de misericordia para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de aprender lo que es verdad. El Señor los mirará tiernamente. Su corazón de misericordia es conmovido. Su mano todavía está extendida para salvar.
grandes números serán admitidos en el redil de seguridad, quienes en estos últimos días escucharán la verdad por primera vez. Amén, amén, ¿no? Entonces noten que en el momento en que Dios está retirando su mano restringente de la tierra, ¿sí? Porque, como nos dice ahí, durante mucho tiempo ha estado hablando a hombres y mujeres a través de su espíritu, pero no han prestado atención al llamado. Es decir, que el Espíritu de Dios se irá retirando precisamente de aquellos que por largo tiempo ha estado, ¿sí? Llamando. Pero en ese momento, a través de los juicios, dice allí, el tiempo de estos juicios es un tiempo de misericordia para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de aprender lo que es verdad. Noten qué interesante, ¿no? Entonces aquí nos está hablando precisamente de esos dos periodos, ¿sí? Eh, el momento en que el Señor precisamente va al retirar su mano, que contiene los vientos, ¿sí? Los juicios estarán cayendo sobre aquellos que por largo tiempo el Señor ha estado llamando, pero no han respondido, ¿sí? Pero también va a ser un tiempo de oportunidad para aquellos que precisamente no han escuchado por primera vez la verdad. Y es interesante porque aquí dice, grandes números serán admitidos en el redil, ¿sí? Estos son aquellos que hemos entendido que a partir de la ley dominical, la segunda voz del mensaje de Apocalipsis 18 suena para traer la invitación al pueblo, ¿sí? Que ha estado, al pueblo de Dios que ha estado en Babilonia, a salir de ella. ¿Sí? Interesante. Antes de recibir los juicios, ¿sí? Esos juicios ejecutivos. Entonces nos dice, aquellos que no obedecen el Evangelio son las otras ovejas que Jesús prometió llamar y escucharán su voz cuando Él las llame. Juan 10:16 nos dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Perfecto. Entonces nos dice, la voz que escuchan es la voz del capítulo 18 de Apocalipsis, ¿sí? Es la segunda voz, lo que acabamos de mencionar, que clama fuertemente ante la ley dominical cuando el juicio de la gran ramera se duplica, pues ha colmado su copa de pecado en el periodo de prueba. Entonces nos cita acá Mensajes Selectos, tomo 2, página 118. Dice, hablando el profeta, dice, vi descender del cielo a otro ángel que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, cayó, cayó Babilonia la grande y se ha convertido en habitación de demonios. Apocalipsis 18, 1, 2. Este es el mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. ¿Qué es ese vino? Su falsa doctrina. Ella ha dado al mundo un falso sábado en lugar en lugar del sábado del cuarto mandamiento, y ha repetido la mentira que Satanás le dijo a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Muchos errores afines ha difundido por todas estas partes, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Mateo 15, versículo 9. Entonces aquí nos dice, cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio estaba la segunda limpieza del templo, así que en la última obra para la advertencia del mundo se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es, cayó, cayó Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación, Apocalipsis 14, 8, y en el clamor del mensaje del tercer ángel
se escucha una voz desde el cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, los versículos 4 al 5. Noten qué interesante, ¿no? Aquí no nos está diciendo con claridad esta cita, lo que hemos plasmado en los diagramas, ¿sí? La primera y la segunda purificación del templo están marcadas por la primera, por el mensaje de el segundo ángel, Apocalipsis 14:8, y la última purificación está marcada, ¿sí? Por, claro, entendiendo que el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14:8, que se alinea con la primera purificación del templo en la línea de Cristo, también se alinea con Apocalipsis 18, los versículos 1 al 3. Y la última purificación al final de su ministerio se alinea con la segunda voz de Apocalipsis 18, 4, y como lo marca aquí esta cita muy claramente, versículos 4 y 5. O sea que está con claridad en este pasaje esa distinción que Elena o lo que estaría haciendo es colocar línea sobre línea. Si está uniendo las líneas, la mensajera del Señor, la línea de las dos purificaciones del templo en la línea de Cristo, los está uniendo, la está poniendo en paralelo con los mensajes de Apocalipsis 14 y el mensaje de Apocalipsis 18, el ángel de Apocalipsis 18. Sí, definitivamente, pues eh, el, la metodología de línea sobre línea es la que nos hace reconocer estas verdades, ¿sí? Que están expresadas en los libros, ¿sí? En los mensajes de la mensajera del Señor, ¿sí? Pero nos hace verlo con claridad, el principio de línea sobre línea. Entonces sigue diciendo, en la próxima ley dominical en los Estados Unidos comienza el juicio ejecutivo progresivo sobre Babilonia moderna. Y el último periodo del juicio de los vivos comienza mientras los dos juicios se superponen. Sí, interesante esto, ¿no? Habría que haberlo colocado, sí, sí. Esto, hacer precisamente esta línea de los juicios y estas fases de manera sobre la línea, de manera de que lo podamos ver con claridad, ¿no? Sí, porque eh, déjenme colocarlo. Vamos a ver si podemos hacerlo sobre la misma línea o tendríamos que hacer una nueva, porque veo que hay bastantes elementos. Sí, sí. Noten, ¿no? Nosotros hemos estado, si voy a ponerlo aquí para ilustrarlo acá de manera, sí, vamos, la línea no va a ser proporcional en cuanto a eventos, ¿no? Noten que aquí tenemos el periodo, sí, nos dice, ¿no? Que el juicio investigador eh, tiene dos fases. ¿Sí? La primera fase es la que nosotros hemos entendido correctamente. Eh, Vamos a ponerla por acá. Empieza con los muertos. Esa empezó precisamente el 22 de octubre de 1844. Es la primera fase. Sí. Es el juicio. Vamos a ponerlo acá. Si es el juicio investigativo, sí, juicio investigador de Dios, empezando con los muertos. Sí, los muertos. Aquí está.
Muy bien. El juicio investigador, según lo que hemos leído, tiene dos fases. Eh, el inicia con los muertos, termina con los vivos, que es precisamente este es el periodo de inicio, sí, porque también está siendo identificado de esta manera. Sí. Sí, déjeme colocarlo para identificarlo justo acá. Sí, la primera fase y luego la segunda fase del juicio investigador. Aquí está, sí, del juicio investigador. La segunda fase. Ok. Acá los muertos, acá los vivos, juicio investigativo de Dios. Vamos a ponerlo aquí. Vivos, sí. Pero nos dice que a su vez el juicio investigativo de los vivos que comenzó su primera fase a partir del 11 de septiembre del 2001, que tiene relación con la casa de Dios, ¿sí? Ese es otro elemento que tiene que ver con acá, este periodo, hasta la ley dominical, ¿sí? Tiene dos fases, ¿sí? Esas dos fases son las que el juicio investigador de los vivos, ¿sí? El juicio de los vivos tiene dos fases. Primero con la casa de Dios y luego con aquellos que no obedecen al evangelio. De ahí la expresión, ¿sí? Sí, que el anciano Jeff está aplicando. Claro, esto aquí se nos pone denso, se nos ponen muchos símbolos, muchos elementos y es donde nos voy a subir esto un poquito más arriba, ¿sí? Para poder poner esta primera fase. Acá está, ¿sí? El juicio investigador acá es sobre los 144.000 y se nos está llevando a este entendimiento que si bien en la ley dominical empieza el periodo, ¿sí? Inicia el periodo de tiempo del juicio ejecutivo de Dios, que tiene también dos fases como lo tiene, ¿sí? Ah, precisamente como lo tiene el juicio investigativo, ya que la primera fase, aquí lo voy a poner, sí, pasa que ya me salí de la lámina, entonces, claro, ok, pero luego las coloco todos en su orden. Así como el juicio investigador tiene dos fases, el juicio ejecutivo tiene dos fases. Que va la primera fase desde la ley dominical hasta el cierre de la gracia, identificándonos que los juicios que son eh, ejecutados por Dios en este periodo de tiempo son juicios mitigados con misericordia. Una vez que se cierra la gracia, inician los juicios de Dios representados por las plagas, ¿sí? En esta segunda fase de lo que es el juicio ejecutivo. Esa segunda fase, vamos a ponerlo acá. Sí, dos fases al igual que este, pero aquí nos está diciendo que el juicio
de los vivos tiene dos fases. Inicia, al igual que ambos, tanto el ejecutivo como el investigativo, tiene dos fases. El juicio de los vivos tiene dos fases. La primera fase tiene relación con la casa de Dios. La segunda fase, ¿sí?, del juicio investigativo, ¿sí?, tiene relación con ya no los 144,000, sino con la gran multitud. Es decir, aquellos que, voy a poner aquí ha sido para la casa de Dios. 144,000. Sí. Aquí están los que no obedecen al Evangelio, es decir, los demás cuerpos religiosos. Sí. Eso en los términos de Primera de Pedro 4:17, que es lo que nos está haciendo la mención el anciano Jeff. Lo mismo que es, sí, eh, la gran multitud. Sí. Entonces déjenme colocar esto. Sí. Colocarlo así porque, wow, son muchas cosas, mucho. Luego voy a poner esta línea un poco acá más clara, ¿sí? Entonces estaría marcando, sí, ok, sí, eso es lo que estaríamos viendo, ¿sí? En lo que estamos este, en este artículo, ¿no? Voy a volver al artículo, sí. De hecho, está interesante esto. Voy a estar compartiendo en el resto del día, Dios mediante, eh, ah, más, sí, en más detalle para ilustrar este hecho, esto que se nos está ilustrando aquí. Pero volvamos un momento al artículo. Muy bien, entonces nos dice, sí, ajá, de hecho aquí se nos está identificando lo que nosotros abajo hemos estado identificando con respecto a los ángeles, eh, sí, al ángel de Apocalipsis 18, sus dos voces, y las dos purificaciones del templo. Entonces nos dice, en la próxima ley dominical en los Estados Unidos comienza el juicio ejecutivo progresivo sobre Babilonia moderna y el último periodo del juicio de los vivos comienza, noten, y el último periodo del juicio de los vivos comienza mientras los dos juicios se superponen. Noten lo que acabamos de ilustrar. ¿Lo lograron ver? O sea, lo vuelvo y lo repito. De hecho, es de aquí de donde me llevó a trazar la línea, ¿no? Porque dice, en la próxima ley dominical en los Estados Unidos comienza el juicio ejecutivo progresivo sobre Babilonia moderna y el último periodo del juicio de los vivos comienza mientras dos juicios se superponen. El tercer mensajero que prepara el camino para la obra del mensajero del pacto representa la obra durante el tiempo del juicio de los vivos que comenzó el 11 de septiembre del 2001 y termina cuando el último de aquellos que actualmente no obedecen al Evangelio escuchan la segunda voz de Apocalipsis, ¿sí?, 18 del Apocalipsis y salen de Babilonia. Esa obra identifica la purificación y limpieza del templo de los 144,000 al comienzo del ministerio del mensajero
que prepara el camino, y luego una purificación y limpieza del templo en la gran multitud, wow, al final del ministerio del mensajero que prepara el camino para el mensajero del pacto. Wow, wow. O sea, que aquí hay otro elemento, ¿no? Hermano Carlos, ¿dónde está esa cita? No, las citas las tenemos aquí arriba. Las citas es las que hemos leído, que son Ajá. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 118, que nos establece la relación de lo que ya hemos venido haciendo, de cómo la primera y la segunda purificación del templo, ¿sí?, están marcando Sí. la obra del ángel de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18. ¿Sí? Lo que Ya. acabo de leer es la culminación, ¿sí?, del razonamiento que nos han conducido las líneas y estas citas. Ya, ajá. Sí. Entonces, Mensajes selectos, me la repite, pues. sí, claro. Mensajes Selectos, tomo 2, página 118. Gracias. Ok, ok. Claro, hay otros textos que nos ha ido mostrando precisamente que ha ido en este eslabonamiento del pensamiento, pero aquí hay un elemento, ¿no? Un elemento, por lo menos que no había visto hasta este estudio, ¿no? Que también hay una aplicación de la limpieza del templo, ¿sí? Dos llamados que se hacen en la última obra que están tipificados, ¿no? Están tipificados porque si acá entendemos que Cristo tuvo dos, sí, de hecho, la línea nos los estaba marcando, sí, ok, Entonces, eso quiere decir de que en estos mismos momentos el juicio, el sellamiento empezó ya, fue por la iglesia adventista, obviamente, amén. pero eso quiere decir que ese trupete de gente que tiene la iglesia adventista en estos momentos a ciega, cuando ya empiecen a escuchar estos verdaderos mensajes, tienen una oportunidad ahí para ser sellados. No, no. La oportunidad para el adventismo ya ha sido dada. Si usted se está refiriendo en términos del adventismo. En términos del adventismo, la Pero en oportunidad, términos del adventismo moderno, pues no de la vieja guardia como nosotros, sino ya de esa gente que apenas está entrando con, con todas estas, con todo este poco mentira que hay ahorita, pues. mm, no, mi hermana, en el entendimiento, sí, de lo que estamos hablando, y vuelvo y voy a ser más preciso aún, eh, la oportunidad, el llamamiento para el adventismo nominal, para el adventismo corporativo, ya sea los que entiendan este mensaje o los que no entienden este mensaje, es el periodo desde el 11 de septiembre. Ha estado la invitación a entender esto. ¿Sí? Esa invitación llegó a un punto en el cual el 18 de julio, ¿sí?, aun cuando se presenta todavía hasta la ley dominical, ¿sí?, y hay oportunidad, pero corporativamente hablando, ya ha decidido su destino eterno, corporativamente hablando, y sobre todo aquellos que han rechazado este mensaje. Y cuando decimos han rechazado, es que lo han rechazado abiertamente o incluso lo han ignorado porque no desean examinarlo. Es algo parecido como a lo que en estos días usted me mostraba, ¿sí? Ajá, que me dio la hermana Amanda, ajá, que ella me dijo, yo Exacto. no creo en esa cita de la hermana Elena de Guay. Ajá. Ellos deciden no creer, por lo tanto, están ignorando. Y al hacer eso, están pasando su tiempo de llamamiento. Ya para ellos se les ofrece, ¿sí?, la oportunidad de examinar el mensaje, pero su respuesta es no, yo no creo en eso. O sea, yo no creo que las Torres Gemelas tengan nada que ver
con lo que Elena de Hoy está diciendo, ¿sí? Entonces, esa es la actitud de rechazo, ¿sí? ¿A qué? A la invitación. El Señor la usó a usted o utilizó al instrumento para que llegase esa advertencia. Esa advertencia que está siendo dada ahora al adventismo, a pesar que el 18 de julio, como al igual que los judíos, ¿sí? Ya como pueblo se han divorciado de Dios, ¿sí? Pero todavía hay tiempo, es decir, hay chance hasta la ley dominical de que individualmente aquellos, ahí están los que usted está mencionando, es decir, aquellos adventistas que han entrado, pero son prácticamente, no conocen el espíritu de profecía, prácticamente no se les ha hablado de nada en la iglesia, de las verdades solemnes, no conocen nada con la reforma pro salud, no conocen nada acerca de la doctrina, sino que tan solo se les ha dado una entrada, ¿sí? Y algunos utilizan la expresión, se les ha bañado, ¿sí? Se han obtenido los números, porque eso es lo que ha sucedido, y vienen a engrosar aquí las filas del adventismo, pero definitivamente no tienen una experiencia profunda en la verdad, ¿sí? Entonces, por eso hay chance Sí, a para, eso es que yo me refiero. A eso es exacto, que yo me para ellos refiero. hay chance si deciden aceptar hasta la ley dominical, individualmente, como los judíos después de la muerte de Cristo ya habían decidido su destino como nación, pero Dios todavía les otorgaba un periodo de tiempo de 3 años y medio hasta el apedreamiento de Esteban. Es exactamente lo mismo. El Señor extiende desde el 18 de julio hasta la ley dominical ese periodo de gracia, de oportunidad todavía para aquellos que en el adventismo no han rechazado abiertamente, ¿sí? Ya sea por indiferencia o ya sea por directamente rechazar este mensaje, ¿sí? Eso está hablando aquí de tanto la primera purificación del templo, ¿sí? Y la segunda purificación del templo. Pero aquí, en esta última, bueno, no sé si le ayudé a mi hermana con su inquietud en la explicación. Sí, 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 me quedó clara. Gracias, hermano. Ok. Sí, o sea, yo tengo una preocupación grande por esa gente que está entrando en estos momentos con esos Amén. 28 credos católicos y que no saben nada, hermano. Amén. Sí. Entonces yo digo, pero Dios en su inmensa misericordia, ellos se van a dar cuenta que los han tenido engañados, los que son sinceros, pues. Exacto. Bueno, el Señor está haciendo una obra, ¿no? Por diferentes instrumentos, ¿sí? Trata de despertar a esos que entran, ¿sí? Que están recientes en la fe y que están poco adoctrinados tanto en la verdad o están inducidos a creer en mandamientos de hombres en vez de los mandamientos de Dios. En el adventismo, el Señor está utilizando Hermano, diferentes instrumentos. Adelante, mi hermana. entonces, eh, lo que sucede también dentro de la iglesia es que, acordándome de la pregunta que hizo la hermana, cuando las personas entran así, y lo digo por mi experiencia personal, le hablan a uno así muy someramente de los libros, pero después, en el camino, uno escoge, porque hay momentos en que uno escoge y pregunta, ¿verdad? Y cómo comenzó todo, cuál es la historia, a leer sobre la historia de la iglesia, y ahí es donde uno tiene que inducirse, ¿verdad? A hacer lo correcto, a tomar decisiones con respecto a lo que uno cree, o simple y sencillamente seguir la corriente, dejarnos llevar por lo no me importa, o esta forma, como me dijo una señora evangélica una vez, es que para qué yo tengo que estudiar o para qué tengo que leer si ahí está el pastor que se le está
pagando para que él estudie por mí y me venga y me diga las cosas, ya así ya yo aprendo. Wow. Entonces cada uno de nosotros debe leer, debe estudiar, el Espíritu muchas veces, hermano, nos llama a hacer eso, esas investigaciones, sobre todo cuando hacen estas presentaciones dentro de la iglesia, que pasado sábado llevan libros, uno va dando cuenta de que hay libros dentro de la iglesia, entonces todo depende del interés personal de cada persona, que valga la redundancia, para que estas personas puedan o no enterarse de qué es la verdad y qué no. Amén. Amén. Sí, por eso me refiero a que Dios utiliza diversos instrumentos, ¿no? Y cuando hablamos del primer instrumento, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que induce mismo al creyente por medio de otros agentes externos a, a tratar de definir su posición en la iglesia. O se mantiene en la línea, ¿sí? En que está la mayoría, o empieza a escudriñar y a ver, a indagar, ¿sí? Y el Señor allí, de hecho, bueno, Él es el que conoce los, los impulsos, Él conoce nuestro corazón, el Espíritu conoce la mente del creyente, Dios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el Señor pone, porque aquel que busca se le dará, es la promesa, aquel que llama se le abrirá. Pero todo inicia precisamente en la disposición de aquellos que empiezan a relacionarse. Una vez que son traídos al adventismo, ¿sí? Si bien la corriente los lleva a estar contrario a todas estas verdades, sin embargo, hay una parte en la experiencia interna que empiezan a definirse si siguen la corriente o empiezan a estudiar. Y creo que eso nos ocurrió a mí. Yo recuerdo que si bien yo he sido adventista durante toda la vida, desde el vientre de mi madre, pero hubo un tiempo en el que yo estaba en la iglesia y era como que para mí era tan natural, tan cualquier cosa, que sí, porque estaba desconectado hasta que el Señor utilizó algunos instrumentos y así ha sucedido con todos de diferentes maneras, ¿no? Pero en el caso mío, de mi persona, desde muy joven utilizó, el Señor me relacionó con jóvenes que trataban de estudiar profecía, que estaban tratando y me relacionó con eso, me juntó con esos hermanos. No quiere decir que tenían la luz, toda la luz, pero era gente que estaba tratando de buscar, ¿sí? Y eso despertó en mí un deseo y bueno, luego me acuerdo que escuchaba muchos los predicadores del momento en aquel entonces que me inducían a buscar, a escudriñar, y fue ahí donde me tropecé con este mensaje, donde el Señor me puso este mensaje, y bueno, el resto es historia. Entonces, lo mismo hace el Señor, porque mi experiencia no es singular en el sentido de que es única, sí es única, pero no es exclusiva. El Señor trata a los hombres de la misma manera. Depende de nosotros cómo respondemos ante su obra, y es esa obra que Él está llevando a cabo con aquellos que están iniciando. ¿Sí? Y bueno, somos instrumentos nosotros. En el caso de todos aquellos de nosotros que conocemos, eh, tenemos contacto aún con hermanos, eh, eh, estamos llamados a mostrar esto para ver si despiertan sus conciencias, ¿sí? A este mensaje. Ok, volvamos entonces nuevamente a la consideración, porque noten, sí, voy a leer el último párrafo, sí, voy a leer el último párrafo, teniendo en mente esta estructura que creo que es la que estamos viendo, ¿no? Eh, sí, yo no los he escuchado a ustedes, pero bueno, leamos esto manteniendo esto en pantalla, este diagrama. Dice ella: en la próxima ley dominical en los Estados Unidos, acá, déjenme ponerlo, sí, acá, la ley dominical en los Estados Unidos, comienza el juicio ejecutivo, aquí está, de Dios, pro Babilonia moderna
y el periodo del juicio de los vivos comienza mientras dos juicios se superponen. Aquí están superpuestos. El inicio de los juicios ejecutivos de Dios y el periodo del juicio investigador, ¿sí?, de los vivos se superponen, dice él. El tercer mensajero que prepara el camino para la obra del mensajero del pacto representa la obra durante el tiempo del juicio de los vivos, estos dos, que comenzó el 11 de septiembre del 2001 y termina cuando el último de aquellos que actualmente no obedecen al Evangelio escuchan la segunda voz del ángel de Apocalipsis 18 y salen de Babilonia. Esa obra identifica la purificación y la limpieza del templo de los 144,000 al comienzo del ministerio del mensajero que prepara el camino y luego una purificación y limpieza del templo de la gran multitud al final del ministerio del mensajero que prepara el camino para el mensajero del pacto. ¿Lo logramos captar, mis hermanos? ¿O yo estoy malinterpretando esto acá? Sí. O sea, estamos viendo, sí, una aplicación, sí, sí, claro, los textos están, es decir, tanto el ángel de Apocalipsis 18, los versículos 1 al 3, que inician el 11 de septiembre del 2001 y que abren el juicio investigador sobre los vivos, sobre la casa de Dios, ¿sí?, sobre los 144,000 que cubren hasta la ley dominical, ¿sí? Ahora estamos entendiendo, y por cierto, el ángel de Apocalipsis 18, los versículos 1 al 3, nos extienden a este primer periodo hasta la ley dominical, donde inicia el llamado de la segunda voz de Apocalipsis 18, justamente aquí, con lo cual estaría iniciando o trasladándose el juicio de los vivos, ya no sobre los 144,000, ya que estos han sido formados, han sido establecidos, han sido levantados justo en este periodo y puestos como señal, como enseña en la ley dominical, ¿sí? Entonces ahora inicia este proceso de prueba para este segundo grupo llamado la gran multitud, o como Pedro le dice allí en 1 de Pedro 4:17, aquellos que no obedecen al Evangelio, según como los está presentando el anciano Jeff. Por lo tanto, estaría una aplicación, ¿sí?, como el mensajero, el tercer Elías, ¿sí?, es el mensajero que anuncia precisamente la llegada de del, del Señor al templo. Lo ha hecho acá en la experiencia de los 144,000, pero ahora lo va a hacer acá en la gran multitud hasta el cierre de la gracia, hasta que el último, como nos dice aquí, dice, déjenme leérselos esa parte, el tercer mensajero que prepara el camino para la obra del mensajero del pacto representa la obra durante el tiempo del juicio de los vivos, este tiempo, que comenzó el 11 de septiembre del 2001 y termina cuando el último de aquellos que actualmente no obedecen al Evangelio escuchan la segunda voz del capítulo 18 del Apocalipsis y salen de Babilonia. Esa obra identifica la purificación y limpieza del templo de los 144,000 acá en este periodo y al comienzo del ministerio del mensajero que prepara el camino y luego una purificación y limpieza del templo en la gran multitud al final del ministerio del mensajero que prepara el camino para el mensajero del pacto. ¿Lo lograron ver, mis hermanas y hermanos? Ok.
creo que allí necesitamos ver esto, ¿sí? Examinarlo, porque aquí se nos está precisamente ilustrando algo que estaba allí, nos parece nuevo, pero estaba allí, ¿sí? Por lo menos es la percepción que tengo, ¿sí? Que ahora lo puedo ver con claridad, ¿sí? Ok, ok. Noten, dice entonces, en la próxima ley dominical que se avecina, se repite la manifestación del poder de Dios que ocurrió en Pentecostés. Entonces nos cita acá Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 214 y 216, dice, ninguno de nosotros recibirá nunca el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una sola mancha. Sí. Depende de nosotros remediar los defectos de nuestros caracteres, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como la lluvia temprana cayó sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Entonces nos dice, ¿qué están haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Aquellos que se unen con el mundo están recibiendo el molde mundano y preparándose para la marca de la bestia. Aquellos que desconfían de sí mismos, que se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, estos están recibiendo el molde celestial y preparándose para el sello de Dios en su frente. Cuando se emita el decreto y se imprima el sello, su carácter permanecerá puro e inmaculado para la eternidad. Entonces nos dice, es aquí donde podría tropezarse con una aparente discrepancia en la palabra profética, aunque no es necesario hacerlo. En Pentecostés, en la época de los discípulos, el mensajero que fue fortalecido, el mensaje, perdón, que fue fortalecido, no fue llevado a los gentiles, que son aquellos que no obedecen el evangelio en la próxima ley dominical. El mensaje que fue fortalecido en Pentecostés fue llevado al antiguo Israel, que durante otros 3 años y medio aún estaba en su tiempo final de prueba. Entonces pone Daniel 9:24. Noten que esto es algo parecido a lo que, hermana Arabella, usted estaba preguntando. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin a los pecados y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces nos dice, el mensaje que fue fortalecido en Pentecostés no sería llevado a cabo a aquellos que no obedecen el evangelio hasta que Esteban fue apedreado en el año 34. La hermana White a menudo identifica este hecho. Cita entonces deseado de toda la gente, página 233. Entonces dijo el ángel, él confirmará el pacto con muchos por una semana, 7 años. Durante 7 años después de que el Salvador comenzara su ministerio, el evangelio sería predicado especialmente a los judíos. Durante 3 años y medio por Cristo mismo y luego por los apóstoles, en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. En la primavera del año 31, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, mostrando que la santidad y el significado del servicio sacrificial habían desaparecido. Había llegado el momento de que cesara el sacrificio terrenal y la ofrenda. La semana, 7 años, terminó en el año 34. Luego, con la lapidación de Esteban, los judíos finalmente sellaron su rechazo al evangelio. Los discípulos que fueron dispersados por la persecución iban por todas partes predicando la palabra, Hechos 8:4. Y poco después, Saulo, el perseguidor, fue convertido y se convirtió en Paulo, perdón, el apóstol de los gentiles. Adelante, mi hermana. Hermano, entonces se podría decir que aplicando los conceptos que nosotros hemos aprendido, se podría decir que los que entramos antes del 9-11 seríamos como los que estábamos en el tiempo de la predicación de Cristo, y los que entraron después del 9-11 serían los que
¿estarían en el tiempo de los apóstoles siendo estos los 144,000 o algo así, más o menos? No sé si me entienden. Pudiera ser visto así, mi hermana. Yo estoy, pudieras, o se suman Ujú. a esta obra de los 144,000 grupos con el otro grupo. Ajá. Es cuestión de ver hacia dónde nos lleva este entendimiento, porque creo que no está totalmente desarrollado. No, porque Ajá, lo que adelante. pasa es que los 144,000 tendrían que predicarle a la gran multitud. Exacto. Entonces, ellos entrarían en lo que sería la formación de los 144,000. Exacto. Si Sí, hubiesen escuchado el mensaje, entonces esa sería la línea correcta. sí. Aunque, bueno, no sé hacia dónde va este razonamiento, pudiera pensar que nos lleva a, usted lo llevó un poquito más allá, pues, es decir, a partir de 1989, los que entraron a partir de esa fecha representando a lo que usted acaba de mencionar, claro, pudiera más bien correrse hasta el 9/11 y luego el segundo grupo del cual usted hace referencia estaría entrando luego de julio del 2023 o el 18 de julio del 2020, ¿sí? Que es precisamente como ha llamado Jeff, que es el periodo de el sellamiento de los 144,000, entendiendo que eso empezó el 9/11, pero él vuelve a aplicar esa expresión para el periodo de tiempo que va desde julio 2023 hasta la ley dominical. Vamos a ver hacia dónde va, ¿sí? A ver hacia dónde va este entendimiento para tener un más amplio, más claro, sí, este elemento que usted está llamando la atención, mi hermana. Sí, sí. Déjeme a ver, continuar a ver si nos da indicio en esto y si no, retomamos antes de finalizar. Dice aquí, el mensaje que fue fortalecido en Pentecostés 50 días después de la resurrección de Cristo se alinea con la ley dominical, donde el Evangelio llama a la otra grey de Cristo fuera de Babilonia. Sin embargo, no fue hasta 3 años y medio después de la cruz que los judíos sellaron su rechazo al Evangelio. Y el mensaje entonces se dirigió a los gentiles, quienes son aquellos que no obedecieron el Evangelio. La aparente contradicción se magnifica por la identificación de que en el año 34 los judíos sellaron su rechazo al Evangelio, ya que la hermana White dice lo contrario. Dice lo contrario, dice, deseado a toda la gente, página 165. Dice, dado que toda la economía ritual era simbólica de Cristo, no tenía valor aparte de él. Cuando los judíos sellaron su rechazo a Cristo, entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y a su servicio. Su santidad había desaparecido, estaba condenado a la destrucción. A partir de ese día, noten que está diciendo, a partir de la muerte de Cristo, de ese día, las ofrendas sacrificiales y el servicio relacionado con ellas carecían de sentido. Al igual que la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al poner a Cristo a la muerte, los judíos virtualmente destruyeron su significado con el gran sacrificio final se había realizado y que el sistema de ofrendas sacrificiales había llegado a su fin para siempre. Entonces dice, pregunta, ¿sellaron los judíos su rechazo al Evangelio en la lapidación de Esteban o en la cruz de Cristo? Esta aparente contradicción está asociada con la aparente contradicción de identificar la manifestación del poder de Dios en Pentecostés con la ley dominical. Tenemos la intención de resolver la aparente contradicción en el próximo artículo, pero quiero recordarnos que el propósito de esta consideración particular se basa en el hecho
identificado por los profetas, de que el pueblo laodicense de Dios en los últimos días no entiende el juicio. Hemos tomado tiempo para revisar los diversos periodos y propósitos del juicio para tener claro cómo los juicios investigativos y ejecutivos convergen en la próxima ley dominical. Para ver la revelación asociada con las aparentes contradicciones que acabamos de plantear, estos elementos necesitan ser revisados. Continuaremos este estudio en el próximo artículo. Noten que, bueno, si todo no podía ser abordado en este artículo, lo que precisamente está llamando la atención, mi hermana, y un poquito más profundo incluso. Sí. Entonces, Yo tengo una pregunta. adelante, mi hermana. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el juicio investigativo y el juicio ejecutivo? Bueno, el juicio investigativo está designando la fase en la cual Dios está llevando, ¿sí? Está investigando. Desde 1844 ha estado investigando a los muertos. A partir del 2001 está investigando a los vivos. ¿Sí? Cuando nos dice que en la ley dominical esta fase ahora cambia, ¿sí? Y mientras que todavía está, porque el juicio termina, el juicio investigador termina es cuando Miguel se levanta, ¿sí? Pero para el adventismo termina en la ley dominical, para los primeros que han recibido más luz, ¿sí? Es el momento en que la puerta se cierra para los que han tenido grandes oportunidades y privilegios y se abre para aquellos que no han conocido estas verdades, no se les ha predicado y no han aceptado que a partir de la ley dominical empieza el juicio ejecutivo, mientras que el juicio investigador continúa hasta el cierre de la gracia. Pero el juicio ejecutivo es cuando inicia el castigo de Dios, los juicios de Dios sobre Babilonia moderna por traer la unión de la iglesia con el Estado, que va a producir la ley dominical y que va a producir la persecución sobre los santos en los últimos días. Periodo de tiempo desde la ley dominical hasta el cierre de la gracia, que habrán mártires. Pero durante ese tiempo estarán los juicios de Dios cayendo sobre Babilonia, ¿sí? Ese juicio estará siendo llevado, el instrumento que está siendo el principal instrumento, el señalado proféticamente para traer ese juicio ejecutivo en la ley dominical, y hasta que se cierra la gracia en este primer periodo en lo cual todavía hay gracia, es decir, que los juicios no caen de manera severa, que eso ocurrirá a partir de que Miguel se levante, va a ser el Islam, que Dios va a traer juicio sobre la Babilonia moderna, y lo hemos estudiado con el Islam. Entonces, la diferencia está en que el juicio investigador, ¿sí?, que pasa de los muertos a los vivos a partir del 11 de septiembre del 2001, que ha estado sobre el adventismo y que ahora está sobre, ¿sí?, sobre este movimiento en el sentido de formando a los 144,000, es decir, porque a partir del 18 de julio estamos, el tiempo de tardanza, se está repitiendo la parábola de las 10 vírgenes hasta la ley dominical. ¿Sí? Entonces tenemos esta diferenciación. En la ley dominical empieza el juicio ejecutivo de Dios. Empieza a caer juicio sobre Babilonia, y entendemos que Babilonia está constituida sobre tres entes, tres poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. En la ley dominical, el primero en recibir juicio es el falso profeta, los Estados Unidos, por dictar la ley dominical, que será cuando el tercer ay, ¿sí?, según Apocalipsis capítulo 11, el momento del terremoto en los Estados Unidos, el Islam, ¿sí?, ejecute juicio sobre los Estados Unidos. ¿Sí? No sé si la ayudé con eso, mi hermana. Sí, hermano, bastante, gracias. Ok, perfecto. Gloria a Dios. Sí.
Bueno, vamos a terminar con esta cita, ¿sí? Y si hay algún otro comentario que podemos hacer, lo hacemos. Dice esta cita: los católicos romanos reconocen que el cambio en el día de reposo fue hecho por su iglesia y citan este mismo cambio como evidencia de la suprema autoridad de la iglesia. Declaran que al observar el primer día de la semana como el día de reposo, los protestantes están reconociendo su poder para legislar en asuntos divinos. La iglesia romana no ha renunciado a su reclamo de infalibilidad. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un falso día de reposo creada por ella, mientras rechazan el día de reposo de Jehová, virtualmente reconocen este reclamo. Pueden citar la autoridad para este cambio, pero la falacia de su razonamiento es fácilmente discernible. El papista es lo suficientemente astuto como para ver que los protestantes se están engañando a sí mismos, cerrando voluntariamente los ojos al hecho del caso. A medida que la institución del dominio gana favor, él se regocija, sintiéndose seguro de que eventualmente traerá a todo el mundo protestante bajo la bandera de Roma. Esto prácticamente ya está hecho. Entonces nos dice, el cambio del sábado es la señal o marca de autoridad de la iglesia romana. Aquellos que, comprendiendo las demandas del cuarto mandamiento, eligen observar el falso sábado en lugar del verdadero, están rindiendo homenaje a ese poder por el cual solo se ordena. La marca de la bestia es el sábado papal, que ha sido aceptado por el mundo en lugar del día designado por Dios. Pero el tiempo para recibir la marca de la bestia, como está designado en la profecía, aún no ha llegado. El tiempo de prueba aún no ha llegado. Hay verdaderos cristianos en cada iglesia, incluida la comunión católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento, pero cuando salga el decreto que imponga el falso sábado, es decir, la ley dominical, y cuando el fuerte clamor del tercer ángel advierta a los hombres, ahí está la segunda voz del Apocalipsis 18, el versículo 4 en adelante, y cuando el fuerte clamor del tercer ángel advierta a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, la línea se dibujará claramente entre lo falso y lo verdadero. Entonces aquellos que continúen en la transgresión recibirán la marca de la bestia en su frente o en sus manos, a partir de la ley dominical. Entonces dice, con pasos rápidos nos estamos acercando a este periodo cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una religión falsa en oposición a la cual sus antepasados soportaron la persecución más feroz. Entonces el sábado papal será impuesto por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado, y habrá una apostasía nacional que solo terminará en la ruina nacional. Sí. Noten que ahí el punto de transición es la ley dominical, lo que permite que llegue el tiempo de prueba. Sí. Sí. Especialmente en el contexto, acá está el periodo de prueba para aquellos que están fuera del adventismo. Es el contexto. Católicos romanos, ¿sí? Y protestantes. Se constituirá el domingo que ahora adoran, que ahora observan. Hasta ahora, no, por observar en sus iglesias, no tienen la marca de la bestia en su frente. Pero una vez que se dé la ley dominical, aquellos en esas congregaciones que persistan después de haber escuchado el llamado, que persistan observando el domingo, entonces sí, ya que el periodo de prueba habrá comenzado para ellos, por lo tanto, su decisión determinará qué sello tienen en su frente y en su mano. ¿Sí? ¿Es la marca de la bestia o será el sello de Dios? Sí. Bueno, hemos finalizado. No sé si hay algún sí, algún comentario. Definitivamente todos los artículos no exigen de nosotros, mis hermanos, eh, un, eh, un examen, un estudio detenido individualmente. Pero personalmente, y digo este comentario, los dos últimos, el de ayer y el de hoy, sí, debo mirarlos aún Usted me hace el más favor y me los detenidamente. envía, por favor. Sí, sí, claro, mi hermana, no hay problema. Muchas gracias, ¿oyó? Sí. Bueno, mis hermanos, entonces finalizamos en esta hora, ¿sí? Con el estudio. ¿Sí? Vamos a tener una palabra de oración, ¿sí?
Hermana Arabella, ¿nos haría usted, sí, para finalizar en esta hora con la oración? Sí, claro que sí. Amén, amén. Oremos. Santo, 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 oh eterno Dios, que su morada está en lo más alto y sublime de los cielos, allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Nos adentramos al trono de tu poderosa gracia para rogarte el favor que perdones todas nuestras múltiples iniquidades, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, nuestras malas acciones. Lávanos, purifícanos, emblanquécenos en esa poderosa sangre que derramó tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Así como lavamos los platos, lava nuestro ser entero, Padre amante y Espíritu Santo, y transfórmanos de día en día y de gracia en gracia, hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres perfectos en ti. Permite que tu divinidad se fusione directamente con nuestra humanidad y podamos avanzar cada día y cada segundo de nuestro existir como mirando al unigénico. Padre, en tus poderosos brazos de amor coloco cada una de las familias aquí representadas. Tómanos como enteramente tuyos. Es ahora cuando más te necesitamos, Padre amante y Espíritu Santo. Bendiga a nuestros niños, bendiga a nuestros jóvenes, bendiga a cada uno de los adultos que hay en cada hogar, Padre amante y Espíritu Santo, y despierta en nosotros ese vivo deseo y ese sincero accionar de dirigirnos al trono de tu gracia cada segundo de nuestro existir. Vive el Eterno en cuya presencia estamos, que esta frase que decían los antiguos, Padre amante, sea la nuestra en estos momentos, y cada momento, cada paso que demos, sabemos que estamos ante tu santa y augusta presencia, que tú nos ves, que tú nos oyes, y que somos esos espectáculos vivientes que hay en este mundo para que muchas personas conozcan que tú eres Dios grande y Rey grande por sobre todas las cosas, que visitas la maldad de los hombres hasta la cuarta generación de los que aborrecen tus mandamientos, pero que en tu invariable amor y misericordia, Padre amante, cultivas hasta 1000 generaciones de los que aman y guardan tus preceptos, mandamientos, leyes y estatutos. Quédate con nosotros y entre nosotros y permítenos andar en luz cada día y cada segundo de nuestro existir, Padre amante. Que nuestra vida contigo sea una vivencia genuina, cada segundo de vida que nos des. Gracias por escucharnos, Padre amante. Gracias por ayudarnos y séllanos, oh Espíritu Santo, para esta santa obra y para toda la eternidad. Quédese con nosotros, oh eterno Dios, y entre nosotros, oh Espíritu Santo, para que nos ayudes y nos socorras en el momento que más lo necesitamos. Quédese pues con nosotros y entre nosotros y envíe por favor su manada de ángeles, querubines, serafines, principados, potestades y arcángeles que acampen a nuestro alrededor, alrededor de nuestros niños, alrededor de nuestros jóvenes, y cada uno de nosotros dé a conocerte en espíritu y en verdad. Súplicas que te pedimos, Padre amante, no porque en nosotros hayan méritos, porque mira, no los hay, ninguno, pero sí en los poderosísimos méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Feliz y bendecido día. Amén, amén, mi hermana. Gracias. Amén. Dios les bendiga, mis apreciados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, Feliz día para Amén. todos. amén, amén. Feliz día. Amén. Igualmente. Lucy. Hola, Gisela. Feliz día, mis hermanos. Dios los acompañe. Feliz día, hermano. Amén, Feliz día a todos. amén, mi hermano. Amén. Amén. Hermano Carlos, esta noche vamos a resumir el tema de anoche. Que se Bueno. quedó a medias. Sí, Dios ¿El mediante nos permite. Sí, claro que sí. Con la ayuda de nuestro Dios. Ok, qué bueno. Amén. Amén, amén. Muy bien.